Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Aquí estamos, el 9 de mayo. Ayer alguien me recordó, me encontré... Ojo, hola, ¿cómo le va ahora? ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué Qué tal? gusto, va. Muy buenas tardes. ¿Qué dice, va? ¿Cómo va, Qué Horacio? Muy bien. gusto, va. Igualmente. ¿Puedo contar algunas anécdotas? Pero por Sí, favor. por favor. Claro. ¿Puedo contar algunas anécdotas? ¿Quién está, Luis o el otro compañerito? Ya llegó Matías. ¿Qué tal, Matías? ¿Bien? Matías era un personaje de Sendra. Sí. Era un personaje de Sendra. Hace poco le hice una entrevista a Sendra, que es compañero tuyo. Contratapa de Clarín. Sí, un rato largo. Un grande. Que le hacía preguntas a la madre. En realidad, todos los personajes le han hecho preguntas a las madres y a los padres. Sí, pero a la madre se le veían los pies, ¿no? Nada más. Claro, En bueno, Yo Matías. lo mismo que Clemente cuando hablaba. Bueno, un día apareció el padre, un día apareció el abuelo. Bueno, los personajes de Rep. Sí, siempre tenés que necesitarse un interlocutor. Mafalda, hasta que un día aparece la madre. Claro. No, vuelvo al disparador, por eso dije si puedo contar algunas anécdotas. Estamos en mayo, a eso quiero ir. El presidente de la República habló de un pacto de mayo antes de mandar incluso este proyecto de ley. Sí, lo dijo simultáneamente. el 1 de marzo. Claro, él hablaba Aquí en el Congreso. del proyecto de mayo. Proyecto de mayo con fuerte presencia de la memoria histórica, entendiendo que mayo fue una bisagra en la historia argentina hace 200 años. Claro. De la revolución, que los españoles... Primer gobierno patrio. Sí, a mí me caben dudas, porque yo escucho historiadores. Uno pregunta, porque los ingleses ahí jugaban, ¿no es cierto? Los ingleses jugaban contrabando y después se quedaron, más allá de las invasiones. Pero ayer me encontré con alguien que alguna vez... ¿Vos diste clase alguna vez? Guido? Sí. Sí, diste clases de periodismo, ¿Clases? por ejemplo. Soy profesor de la UBA. Ah, muy bien. Sí. ¿Usted dio clases? No. ¿Y qué materia das en la UBA? Hoy día se llama Taller de Realización Gráfica. Taller de realización gráfica. Bueno, a mí me había contactado la Universidad del Litoral para talleres de televisión. Y entonces, y acá también, qué sé yo, en algunas escuelas de periodismo. Entonces el tema era, salgamos del aula, vamos a ir a Plaza de Mayo. Ustedes van a venir acá, todo un grupo de chicos santafesinos y enterrianos, de Paraná y Santa Fe, coincidimos. Y la tarea, primero se la había dado en el aula, era todos los acontecimientos que ocurrieron en Plaza de Mayo. Vos vas a ser el notero en mayo de 1810. Vos vas a ser el notero en octubre de 1945. Así sucesivamente. Diferente. Vos vas a ser notero cuando Galtieri sale al balcón. Vos vas a ser notero cuando Maradona muestra el coso. Y en diferentes momentos tenían que venir a cámara y darle clima, que se lo poníamos después con audios y qué sé yo, del momento histórico. Muy divertido, Horacio. Qué profe divertido, me encanta. Se anotaban... Ya te estoy tomando, Pero para gráfica no te sirve. Estoy tomando, Sí, no sé, totalmente. algo vamos a inventar. Lo que pasa es que para gráfica, la previa hay que leerla. Porque antes de, muchachos, tienen una semana. Así que andá leyendo vos qué pasó en octubre Claro. del 45. Vos andá leyendo qué dijo, que venga el que venga. Pero me tenés que contar que antes hubo una huelga gremial. Vos me tenés que contar una semana antes y una semana después. Darle contexto. Claro, si no vas a leer a Google, ¿qué pasó? Dice, no, porque... No, vos me contás el contexto. Entonces, hoy, cualquier cronista que sale, hoy por ejemplo, hoy hay una medida de fuerza dictada por la CGT, pero también tenés que estar contexto. ¿Qué está pasando? Hoy no, yo soy un tipo que soy monotributista hace 3 años, me quedé sin trabajo y si no voy no cobro el día. Entonces, esta es la Argentina o el mundo en complejo. Es un gran mosaico. Entonces es muy interesante desde nuestro oficio poder explicarlo. ¿O no? Me parece, digo, qué sé yo. Porque mientras todo esto está pasando, muy cerca de aquí, en el Senado, en comisión, se está tratando impuestos de esta ley que imaginó el presidente y un equipo de asesores. Porque mientras todo esto pasa,
a la Argentina también le pasan cosas. Más allá que una docena de media luna cueste 7 lucas. Y aquel muchacho que hoy vi en un andamio, a lo mejor no compra ni la mitad de la media luna. Y lo vi hoy martillando temprano porque la vida es así. Todo el día podría Hablando hablar. del Senado, Todo el día podría el Senado hablar. acaba de terminar la reunión de la Comisión de Presupuesto de Hacienda que estaba tratando el paquete fiscal que A ver. envió la Cámara de Diputados y no se Enseñanos. firmó dictamen. Lo habíamos comentado Bueno, con Meli. ahora una pregunta del ignorante Sí. parlamentario. ¿Qué significaría el dictamen? ¿Que se ponen de acuerdo? Bueno, en principio que lo necesita para cumplir los tiempos que se había propuesto. Ya estamos hablando de Pacto 25 de mayo y los tiempos que tiene el oficialismo para tener la ley aprobada, al menos por las dos cámaras, o tratamiento en el Senado, porque se descarta que va a volver a diputados con cambio, pero que pueda darle tratamiento en el Senado antes del 25 de mayo, que vos estabas mencionando recién. Claro. Y estamos a 9 hoy. Si se firmaba dictamen hoy, el Senado lo podía tratar el 16 de mayo como lo tenía previsto originalmente. Bueno, no se firmó dictamen del paquete fiscal. Ahora a la tarde va a continuar ley bases, pero el paquete fiscal ya no se puede tratar el 16 de mayo como quería el oficialismo, porque en el Senado se respetan los 7 Claro. días después de la firma de Y eso dictamen en entonces comisión. lo va... Le empieza a complicar los tiempos, más que nada, no la aprobación. Ya estamos hablando de la discusión de si la libertad no le avanza dan los tiempos para este acto patriótico o Con la ley bases anuncio aprobada. Para llegar al pacto de mayo con la ley bases, que era el objetivo, ¿no? Ese es que el se había objetivo, puesto ¿no? el gobierno. Ese Sí. es el objetivo. Un poco ambicioso el objetivo, Claro. hay que reconocerlo también. Pero También así si intentaron está encaminado, en enero hacer nadie todo va a hacer rápido, nada. las cosas tienen Sí. otros tiempos. Digo, ¿qué es eso? tienen otros Sí. tiempos. Y Otros son, tiempos. son dos leyes con muchos temas adentro. Este paquete fiscal se empezó a tratar hoy y hoy mismo la intención de la Libertad Avanza hasta último momento fue firmar dictamen. Obviamente el resto de los bloques de la oposición, sobre todo UCR con Martín Lustó y hasta el PRO con la senadora Guadalupe Tagliaferri, le dijeron necesitamos más tiempo para discutir esto. Hay Vos sabés muchas que definiciones ahí que queremos mencionaste el nombre abordar. de Lustó. Yo estoy haciendo reportajes abiertos, si andás por Buenos Aires o estás en Buenos Aires o cerca, en la Feria del Libro. Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde hago un mano a mano con el titular de UNICEF. Cierro paréntesis. Pero ¿por qué cito lo de la Feria del Libro? Ayer Lustó formó parte de una mesa donde el ex embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, presentó un libro sobre los Estados Unidos, las almas de sí, los sí. Estados Unidos. Y estuvo, esta cosa multipartidaria, más o menos, Argüello como autor, Pichetto, Lustó, Que fue embajador en los Estados Unidos. tal también, cual, ¿no? en la época de Mauricio De paso Macri, sea decirlo. y coordinó la mesa Nancy Paso. Pero De yo no Unión fui. por de Unión por la Patria estaba Argüello. No había Nada más. nada más. Bueno, a quien voy a presentar ahora, que hoy a la mañana el vocero presidencial se refirió al paro, ayer también estuvo en la presentación, en la primera presentación del libro del presidente. Pero bueno, vamos a lo más cercano. Lo más cercano en el tiempo es en conferencia de prensa con los colegas acreditados. Adorni dijo: aprovecho este momento para saludar a todos los argentinos que desde muy temprano, como ustedes, como yo, están trabajando. Entre ellos a los trabajadores de colectivos, de Flybondi también, que están prestando servicios, los policías, los médicos, los trabajadores rurales, los comerciantes, vendedores ambulantes, los trabajadores freelance, los docentes particulares, los monotributistas y cuentapropistas que se ganan su día trabajando como corresponde. También quiero saludar a todos los que, queriendo ir a trabajar, no lograron hacerlo porque no los dejaron,
Desde ayer se han recibido 1900, al menos hasta el corte que hice para venir aquí a la conferencia, 1932 llamados con denuncias en la línea 134, línea que se utiliza, por supuesto, para denunciar extorsiones. Desde que abrimos la línea, aprovecho para pasarles el dato, hubo 138.466 llamadas con denuncias. Como dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hubo esquinas donde los colectiveros fueron agredidos a piedrazos y pincharon cubiertas con clavos. Hubo fuerzas de choque del sindicato de camioneros evitando que los trabajadores puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, San Lorenzo y San Martín. Estas son, por supuesto, extorsiones de personas que hace 20, 30 o 40 años viven del esfuerzo de los demás y no del esfuerzo propio. Hay, por ejemplo, algunos de ellos que están hace 30 años en el poder, hay uno particularmente que fue menemista, kirchnerista de Néstor, kirchnerista de Cristina, oficialista del peronismo de turno, y hoy, mientras que 1 millón de trabajadores quedan varados por el paro de su gremio, él se mueve en un Audi A5. Hay otro que es líder gremial desde el año 92, hace 32 años, que trabaja de gremialista, quien citó textual: durante los 4 años de Alberto Fernández jamás hubo un proyecto en contra de los trabajadores. Bueno, recordarle a esta persona que Alberto Fernández dejó el cargo con la mitad del país pobre, con 45% de los trabajadores en negro y uno de los 5 peores salarios del continente. Bueno, hubo otro que tuvo más causas judiciales que años en el Estado e incluso tenemos uno de todos estos personajes que amenazó en su momento al ministro Caputo con tirarlo al riachuelo. Bueno, hasta ahí la palabra del vocero presidencial. El tema de las privatizaciones son un tema de debate, naturalmente, tanto acá en la Cámara de Diputados como en el Senado. A ver cómo se va a dar, para qué se da, a quién se la van a dar. Sobre todo hay muchas diferencias conceptuales en el mundo energético, ¿no es cierto, Guido? Sí, así es, Horacio. Bueno, el capítulo privatizaciones es parte de la ley bases que ahora se está debatiendo en el Senado. Y bueno, finalmente, para tener acuerdo aquí en la Cámara de Diputados, se bajó de lo que había sido la ley bases originalmente, que había 41 empresas sujetas a privatización, quedaron 11 en la lista. De las 11, no todas están para privatización total. Vamos a mencionar cuáles son las que quedaron con distintos estatus, ¿no? Y además con seguimiento de comisión bicameral, que esto era algo que reclamaban los legisladores de los bloques dialoguistas, que hubiera una intervención del Congreso en los procesos de privatización o concesión. Antes era bastante más discrecional del Poder Ejecutivo. Yo creo que hay una que en el Senado sigue estando abierta la discusión. Ahora, cuando la mencionemos, ¿cómo no? lo Vamos a comentamos. mencionarlas ahora, las tenemos en las placas. Se las voy a comentar yo. Hay 4 que son las totalmente privatizables, 100%. Aerolíneas Argentinas, Enarsa, que es la empresa de energía eléctrica, Radio y Televisión Argentina, RTA. Dentro de RTA está, ¿no? Radio Nacional. Televisión Pública. Televisión Pública. Es un grupo de medios, ¿no, Horacio? Es así, correctamente. Dolorosamente Sí. La idea es rematarlo. Sí. Vos fíjate qué cosa curiosa. Entro un segundo nada más. Quien el otro día le hizo un reportaje al presidente, muy periodístico, ida, vuelta, ida, vuelta. La periodista preguntó, el presidente respondió. La periodista es de la BBC. Es un medio histórico del Estado, no del gobierno de turno. Claro. Pero, sí, es muy interesante eso. Es lo que sí. no se ha logrado mucho aquí, ¿no? En Claro. los distintos gobiernos. Es del Estado Del y Estado. tiene una composición accionaria del Estado. Y la línea editorial es el país, no es el gobierno de turno. Pueden ser... ¿Cómo son? Ellos son los Tories,
de un lado o del El otro. Partido Laborista. El Partido Laborista o el que fuere. Pero la BBC, dentro del paquete informativo, incluso hoy en estas épocas de las APP y qué sé yo, es un medio creíble. Claro. Bueno, es el modelo que siempre se miró de que la Argentina u otros países deberían tender a tener un modelo como el de la BBC. Bueno, Argentina además son autárquicos, tienen financiamiento y funcionan RTA, exactamente independientemente del gobierno de turno. RTA. Eso aquí no ha sucedido, ¿no? En algunos momentos sí, en algunos momentos sí, en algunos momentos sí. Más, la agencia TELAM nace. Lo que pasa es que hay un contexto histórico que tiene que ver con el Partido Justicialista, pero es en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Quienes manejaban la información de la Segunda Guerra Mundial era Associated Press, United Press y las otras agencias. Mira qué casualidad. Hoy es un día que para lo que fue la Unión Soviética, hoy es Rusia, es un día importante porque es la toma de Berlín. Cae el fascismo, cae el nazismo con el ingreso de aquel ejército rojo. Se firma la rendición de millones de seres humanos de un lado, Alemania nazi. Millones de seres humanos, pues siempre estuvo la discusión quién arranca la bandera y quién planta la bandera. Siempre, incluso cuando se repartió en el mundo, ¿no? Pasa que una cosa fue Hollywood y otra cosa fue... Claro. Pero el que entró a Berlín, el que entra a Berlín... Es el ejército rojo. Es el ejército rojo. El que entra al búnker de Hitler es el ejército rojo. Así es. Bueno, ¿cómo venimos todo esto? Estabas hablando de las empresas a privatizar. Estamos hablando de RTA, ¿no? RTA, Y habíamos hablado del televisión. modelo de la BBC, bueno, y... Sí, es radio y televisión. Sí. ¿Y qué más? ¿YPF? No. No, bueno, YPF es de las empresas que quedaron afuera. Repetimos, las 4 sujetas a privatización total: Aerolíneas, Senarsa, Radio y Televisión Argentina y la empresa Intercargo. ¿Qué es Senarsa? Discúlpame. Enarsa es la empresa de energía eléctrica. ¿Viste el lío que hay con las distribuidoras? Distribuidoras, Sí. porque el ministro Caputo le ofreció... Las generadoras. Las generadoras. Las generadoras que le venden a Camesa. Las generadoras. Es la deuda de Camesa. Y se la quiere pagar con un que es la bono, mayorista con las generadoras que son las petroleras, las energéticas. Claro. Le quieren pagar con un bono, con una quita de la deuda, pero pagarlo también en bonos en el año 35, qué sé yo, Sí. y las generadoras no quieren. Claro, con un bono que hoy vale 50% menos. Sí. Si no, lo pagamos dentro de 30 años, pero hoy si quieren hacerse del cash, es una quita del 50%. Hay mucho lío ahí, ¿no? Hay mucho lío. De esas 4 que mencionó... Mucho lío, hicieron un comunicado de que se afectan los contratos. Bueno, hay muchas privadas ahí involucradas. Bueno, ahí está Midland, está... Pampa Energía, Pampa Energía. Sí, hay petroleras, intereses poderosos, ¿no? Claro, poderoso. Cuando se habla de poderoso, Sí, se habla de poderoso. ¿Qué dijo usted? De esas 4 empresas sujetas a privatización, yo creo que la información y las declaraciones públicas de algunos senadores hacen mención en aerolíneas como un tema que todavía no está saldado dentro del Senado en los bloques de la oposición. El fracaso de los 90 cuando se lo vendieron a Iberia, porque en realidad fue casi toda España. A YPF se la vendieron a Petro, ¿cómo se llamaba? ¿Los españoles? Repsol. A Repsol, a un país que no tiene pozos petroleros. Bueno. Sí. Y Aerolíneas se lo vendieron a Iberia. Sí. Escándalo. Pero falta definir todavía el tema de aviación, sí. Bueno, está adentro y está aprobado por la Cámara de Diputados, pero en el Senado se empiezan a escuchar algunos senadores de provincias que quizás no son las que tienen los destinos más firmes para de las aerolíneas privadas, que no tienen la posibilidad de tener tantas opciones de aerolíneas privadas, que empiezan a ver con preocupación la posibilidad de que una venta de aerolíneas les quite frecuencia a sus ciudades. Bueno, claro, así es un tema ese, es un tema. Porque en la década del 90, bueno, ramal que para, ramal que cierra, ya sabemos qué pasó. También quedar desnudas las líneas y las rutas de bandera, porque hay lugares donde, qué sé yo, no son rentables y compensan con otros. Sí. Una cosa de San Martín de los Andes. Sí, Mendoza tiene mucha frecuencia. Sí, las ciudades capitales sí, pero hay otras que no. Bueno, entonces está en eso.
Y después decíamos intercargo, que la mayoría de la gente no sabe qué es intercargo, pero ¿Qué es cuando intercargo? viajás en avión, Claro. el monopolio, pues la única empresa es estatal en todos los aeropuertos que te suben las valijas, te bajan las valijas. ¿En todos los te llevan aeropuertos con del los mundo es carritos. así? No sé. No sé cómo es en No, otros yo tampoco, lados. no tengo idea. Pero siempre No tenemos sé muy si hay discutido acá. competencias, pues, siempre, pero es rentable, tenemos entendido. Y sí, Sí, es la única. Si Es la son única. monopólicos. Es la única. No tenés mucho. Bueno, son las 4, entonces, compañías sujetas a privatización total, y después hay 5 que pueden pasar a manos privadas o ser concesionables. Por Ellas ejemplo, son AISA, AISA. Empresa de Aguas. AISA, en Ya fue algún privada. momento, el agua se lo dieron a los franceses. Me Era de acuerdo. los franceses. Dejaron una deuda, mal, no pusieron un mango. Lo explicó Oscar Parrilli ayer en el debate del Senado de por qué la privatizaron, la estatizaron en su momento. Por eso, Fueron con un planteo a los franceses diciendo en las plantas de Verazategui se están inundando los barrios alrededor y quedó ahí. quedó Fue una de ahí. las No, y no se primeras. hacían cargo. Fue una de Bueno, las esa- primeras sí. que Néstor Sí. Kirchner estatizó, me Esa- acuerdo, AISA, que recuperó la Sí. concesión, y no hubo mucho ruido en ese No, momento. Quien privatizó en aquel momento era María Julia Sogaray. Bueno, María Julia Alzoray, pero justo lo mencionaba Marcos a Oscar Parrilli, que fue el miembro informante Claro. de la privatización de YPF. YPF. Cuando se privatiza YPF en los Contame, 90, Contame. fue Oscar Parrilli, que además respondía ya a Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Ayer lo Porque pusieron. Ayer el lo kirchnerismo pusieron. estuvo en la ayer- privatización de YPF y se queda con regalías petroleras de La provincia. casi 600 millones de dólares, que es la caja que le permite a Kirchner después Desplegarse, proyectarse claro. nacionalmente. Ayer lo ¿no? pusieron un poco en aprieto. Parrilli. Digo, en esto de los péndulos de la Argentina, Total. es bueno recordarlo, ¿no? Al Parrilli- secretario de Energía, que le preguntaron cuánto costaba un barril de petróleo. Sí. Y entró a pedalear como un hámster en una ruedita. No sabía. Sí, y después confirmó que Qué había raro, un artículo. Es un especialista. Sí. Claro, pero Rodríguez Chiriquí. a lo mejor estaba Y después muy, confirmó que había a lo mejor una. estaba muy nervioso. Después qué confirmó sé que había un artículo del RI que merecía una discusión, confirmando un poco Porque es un hombre del sector, ¿o no? la Sí, sí, sensación de totalmente. que va a haber cambios en la redacción del Ujú. proyecto. En la base. redacción. Bueno. ¿Qué más dijiste? AISA, Agua. entonces. Agua. Correo Argentino. Oh, creo que alguien debe unos mangos ahí todavía. Pero bueno, viste como... El los Belgrano vos- Cargas. Vos conocés el tango. Mano a Conozco mano. sí. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y Y si si alguna alguna deuda deuda chica chica por ahí se me ha olvidado, En la te cuenta del otario que tenés, del otario que tenés, se la cargas. y la venimos cargando hace un rato. Hay un hombre bastante conocido ahí, ¿no? Que claro, y se viene pedaleando. Había incluso una historia familiar entre padres e hijos. Interesante. Bueno, Interesante. La causa está en el Sí, la fue el vida. hijo, ¿no? No me digas. Qué coincidencia, che. Vos me tirás cada cosa. Cumplió años el otro día, Todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez. querido Pancho. Después lo- Hace mucho tiempo no lo veo Pancho, Pancho Ibáñez Cristina, pero dicen que viene de Aristóteles, ¿no? Y todo tiene que Me ver con todo, mataste. pero no sí, sé, claro. ya- Ah, Pancho, bueno. Se le adjudican Pancho muchas tenía frases. un programa, mirá vos, todo pasa y todo A mí queda. me parecía simpático que Cristina le había retomado eso. Qué locutor, Todo tiene que ver Pancho con Ibáñez. todo, Sí, un grande. Más, tenía un programa que se llamaba, cuando empezaban toda la historia de los 90, todo tan lejos, había una FJP, no sé si usted se recuerda, director, se llamaba Sí Tiempo de Siembra. Ahí gané, me invitó Pancho a un concurso con otros periodistas. Creo que la que yo competía, ahora esta muchacha está en Miami, con Lana Montalbán. Claro. Sí. Lana, Era como los 8 escalones. sí, una serie Lana de- conducía en Telefe un programa de investigación y hacía también cosas en el noticiero. Y yo hacía el noticiero en aquel momento de América. Entonces competíamos. Y el premio era las primeras computadoras y uno tenía que donarlo para alguien. Yo, ¿Ganaste? gané y la doné, me acuerdo como si fuera hoy, a un centro de discapacidad motriz con todos los fundamentos que en la década del 50 hubo una gran epidemia que fue la polio. La polio, sí. Y en ese centro de recuperación, muchos pibes y pibas de mi generación pudieron salvarse. Yo veo fotos de mi primaria y muchos de ellos tienen bastones canadienses o... Claro. bueno,
Pero volvamos. Bueno, entonces esa computadora se la regalé. Esas computadoras, ¿no? Gigante, ¿no? Esta es una computadora. ¿Qué quiere, compañerita? ¿Pero le gustó esa anécdota? Sí. Me faltaron empresas en las listas, ¿eh? Lo hacemos cuando regresemos, ¿le parece? No? Dale. ¿Le parece? Pancho, si estás ahí mirando el TV, te mando un abrazo, a quien respeto y admiro como locutor y conductor. Vamos y venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Bueno, aquí estamos en Diputado TV. Un día muy particular, pero es un día muy particular también para poder pensar en voz alta. Ella es la diputada Ibáñez y vamos a tener la posibilidad de hablar con ella y ayudarnos a pensar. ¿Cómo le va, diputada? Aquí Horacio Embón desde el querido Congreso, desde la Cámara de Diputados. ¿Cómo está usted? Ahí está. ¿Cómo está usted? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Yo no sé si ustedes me están escuchando, yo los escucho bastante mal. Bueno, vamos a tratar que me escuche bien. Ahí lo escucho bien. Lo que le voy a pedir es lo siguiente. Tomar un poco de distancia de la camarita que tiene en su computadora, así nos sale en primerísimo plano. No. ¿Tenés ahí un auricular que vos te puedas poner en tu querido oído? ¿Tenés un auricular? ¿Lo pones a un...? No tengo. Te agarraron en la casa. Bueno, ayer te escuchamos, estuviste en la Comisión de Derechos Humanos y yo no tuve la oportunidad, pero recordaste a tu padre, recordaste pandemia. Alguien de tu familia que en pandemia lamentablemente perdió y hiciste toda una exposición a propósito de todas las cosas que pasaron en esos días tan difíciles para vos y para otros tantos miles. Así que no quería pasarlo de largo y recordarlo porque... Decime, por favor. Yo agradezco profundamente porque ayer era la voz del derecho que tuvo Solange y que ella también estaba en Córdoba, y la pandemia dejó que no se podían hacer velorios. El que de aquella época, los que morían de COVID, no tenían ni siquiera que vos podías despedirte. Claro, qué doloroso eso. Que los que morían de COVID no podían despedirse. Mi tío, que se llamaba Rodolfo Francisco Brandolini, era una persona en Córdoba que fue una persona importante. Él fue el presidente de la empresa familiar, estuvo en la Unión Industrial. Nosotros somos cumplidores de la ley. Eso es lo que la mayor bronca que te da, porque los decretos que existieron en la pandemia, la mayoría lo cumplió.
todos cumplimos estos decretos y que ni siquiera pasaron por el Congreso y que eso fue la mayor tristeza. Yo quise darle el homenaje en él a todos los que son los cumplidores en la ley. La fiesta de Fabiola, que ahora dice, no, me equivoqué, es una daga en el corazón, porque vos un cumpleaños podés esperar al año siguiente, pero el velorio y el entierro no existe más. Cuando yo pedí permiso ayer a mi tía, que él cuando falleció tenía 90 años, y los dos terminan internados en el Instituto Cardiológico de Córdoba, que es una clínica muy importante cordobesa, y tuvieron muy buena atención. Él fallece, mi tía sobrevive. Ella ayer, después le mandé la comisión, y mi tía empezó a llorar. Y me dice que, bueno, cosa que yo desde ayer, mis primos también, todos estamos llorando porque el duelo es algo que uno lo tiene que transitar, no importa la edad que tenés. Creo que son 100.000 muertos en pandemia por la Argentina. Claro, cada uno tiene su propia biografía. Yo digo, usted forma parte todavía de aquel bloque. Yo sé que usted ha tomado distancia del diputado Sago y sigue levantando las banderas de aquel movimiento histórico de integración y desarrollo. ¿Cómo tiene pensado seguir trabajando, incluso ahora con Sago, que está mucho más cerca de usted, a pesar de que otros se abrieron? ¿Cómo va a seguir levantando las banderas de sus convicciones para poder acompañar esta nueva ley base, ¿no es cierto? Nosotros somos desarrollistas, el presidente del bloque, que somos afiliados, somos dirigentes. Desde el primer día siempre dijimos lo mismo, y tenemos la ventaja que Javier Milei, que estuvo en nuestro partido, era un admirador de Frondizi. No hemos tenido ningún tipo de problema con el presidente, como no hemos tenido alguna observación en la ley base. Estoy hablando de lo mío personal, que somos unos grandes lectores de la ley, y que si mandamos algún inquietud al Ejecutivo, nos han contestado y lo han resuelto. Si nosotros teníamos razón, lo han cambiado y han venido. Le tendría que haber mandado yo lo que la Unión Metalúrgica Cordobesa ha dicho sobre las RIGI, que tienen una pequeña diferencia, que quieren igualdad para todos. Entonces creo que ese es el punto. Ahí va. Para ayudar, pero que eso no tendría problema, porque está determinado, es una cuestión de interpretación del artículo que está en el espíritu y que se puede nada más determinar en los decretos de reglamentación. Así que hay eso una no pregunta puntual a propósito y a partir de esta inspiración desarrollista, frondicista, ese hombre que pensaba en las inversiones. Ahora están discutiendo incluso en el Senado esta historia del RIGI. Inversiones, ¿no es cierto?, importantes. ¿Cómo las imagina usted en un futuro no muy lejano? Y lo que pasa es que yo creo que sí o sí tiene que existir inversión. Sin inversión no hay forma de poner una fábrica en los valores que están determinados. No estamos hablando de capitales solamente extranjeros, sino capitales nacionales. Claro. Lo que pasa es que en los últimos años no ha habido inversión por una cuestión, creo que de inseguridad. Si vos vas cambiando, por eso te dicen, no, pero ustedes están haciendo una ley para los próximos 30 años. Y si vos querés poner una inversión para que el capital te empiece a dar renta, tiene que pasar 10 años. Entonces, los primeros tiempos es nada más que imponer, y vos lo que hacés tiene que ser, la ganancia viene después de los 10 años. Claro, claro. Una pregunta que tiene que ver con el día a día. ¿Qué opinión le merece esta medida de fuerza
que hoy ha tomado la Central de Trabajadores? Yo voy a decir dos cosas. Creo que el derecho a huelga existe y que está legislado en la Constitución Nacional. Segundo, creo que este paro es desmedido en el momento de que en 5 meses ya tiene 2 paros generales. Y creo que no dicen cuál es la razón. Porque, digamos, bueno, ¿quieren un incremento salarial de cuánto? No lo dicen. ¿Quieren una baja del impuesto? Digan por cuánto. ¿Quieren la eliminación de ganancia? ¿En qué categoría? Esto no te dicen este paro nacional. Por lo menos no lo he escuchado con esto pauta. Recién Es estaba... nada más que de poder, es decir, miren, nosotros estamos acá, nos pertenecemos a su gobierno, entonces paramos para que ustedes sepan que nosotros somos los que mandan. Bueno, vayan, preséntense en las elecciones, como nos hemos presentado y ganen. Hay una pregunta que quiero hacer. Frondizi era un hombre que del radicalismo de aquel momento rompe con el radicalismo tradicional, por eso crea la Unión Cívica Radical Intransigente y después sigue caminando con el MIT. Pero digo, ¿qué opina usted de los radicales? ¿Lo siente pares? ¿Lo siente primo hermanos? ¿Van en la misma dirección? ¿O siente que son oposición en estos días, tanto en diputados como en el Senado? Yo tengo conflicto genético con los radicales. Ah, mira, contame cómo es eso. Mi abuela es Majuán fue el gobernador radical de Córdoba. Ah, mira. Así que no tengo criterio parcial. Entonces, yo soy desarrollista, ni radical ni peronista. Así que... Así te salió, hasta con cantito te salió. Hasta con cantito te salió. Creo que el radicalismo está en una mutación. Puedo hablar con cariño del cordobés. Giardino hay que mirarlo. El lunes, si querés, te cuento, porque la mitad de los convencionales son primos míos y amigos míos. Y después te digo... Mira vos, todo en familia. Decime, a propósito del desarrollismo... Pero yo soy tan diferente que quiere que le diga que soy desarrollista. Yo conocí al abuelo de Frigerio, hoy gobernador, a don Rogelio Frigerio, ¿no es cierto? Hombre que en algún momento intentó hacer un pacto Caracas con Perón, después la vida fue, etcétera, etcétera. Bueno, hoy Frigerio pertenece al PRO, pero ¿qué te une con aquella historia del PRO? ¿También estás cerca o estás lejos? Yo lo que pasa que no, con el PRO tengo menos relación porque acá el PRO cordobés es bastante más acotado. Con los Frigerios yo tengo amistad con Federico, que él es el presidente del MIR en Tierra del Fuego, fue diputado con ustedes hasta diciembre y es un gran dirigente, y con Rogelio me une de que yo soy una gran admirador. Rogelio creo que va a cambiar Entre Ríos. Acuérdense lo que le digo, va a cambiar Entre Ríos. Rogelio en una de esas puede ser un buen dirigente nacional para cambiar también el país. Ah, mira. Bueno, diputada Ibáñez, gracias por su tiempo, nos ayudó a pensar en voz alta y qué bueno este diálogo, me gustó. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, siempre están atentos conmigo y agradezco enormemente el cariño que he recibido en el Congreso de todas las personas, y quiero en esto transmitirle a todos los que hemos atravesado las pérdidas en el COVID, que de esta manera chiquitita creo que todos nos hemos sentido identificados. Les mando cariño. Al igual, muchísimas gracias. Buena mañana. Bueno, Gonza, has preparado algunas placas, algo también para seguir pensando. Contanos. Exacto, Horacio, buenas tardes. Vamos a hablar de un proyecto que tiene la característica principal que no pertenece a un solo diputado, que no pertenece solamente a un bloque
Y esto obviamente que siempre se remarca y está bueno porque en este caso hablamos de un proyecto que tiene que ver con la administración, la reutilización social de bienes, de medidas cautelares y de decomisos. Bueno, esto es un proyecto que se realizó a través de 30 firmas, de 30 firmas, cuando hablamos de firmas hablamos de diputados. Se realizó hace unos días atrás un evento aquí en el Salón Auditorio, donde estuvieron presentes diputados referentes, algunos de ellos de los distintos bloques, como por ejemplo Pamela Caletti, que es la titular del bloque de Innovación Federal. Estuvo presente Ramiro Gutiérrez, que sabemos que en materia de seguridad y justicia siempre ha tenido una gran participación. Es del riñón de Sergio Massa o del Frente Renovador, pero pertenece a Unión por la Patria. Estuvo presente Carlos D'Alessandro, que es un diputado de La Libertad Avanza, pero que tiene un pensamiento en este sentido bastante abierto de poder conformar ideas, como también otros legisladores lo tienen, y han estado presentes, bueno, otros diputados también de diferentes bancadas en los diferentes eventos y presentaciones que se han realizado. Son 6 los bloques que participan dentro de este proyecto, entre ellos obviamente La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical e Innovación Federal, como bien vimos, la participación de su titular Pamela Caletti. Vamos a ir a la siguiente placa para entender de qué se trata este proyecto, o por lo menos, más o menos, en qué línea va. En principio hay que decir que es un proyecto bastante ambicioso, tiene 48 artículos, es bastante para lo que es un proyecto, está dividido en 7 capítulos y sobre todo tiene objetivos principales. El primero es custodiar los bienes que se recepcionan después de diferentes medidas cautelares que por lo general dentro de un procedimiento judicial son los que tratan de causar algún efecto para las resoluciones que se van llevando a cabo dentro de estos procesos. Luego también la otra es administrarlos, porque no es tan sencillo aparentemente, por algo se están pidiendo proyectos en torno a estas situaciones y sobre todo poniéndolo dentro de los objetos. Y sobre todo, y me parece que aquí está lo más importante, la reutilización. ¿Cómo se reutilizan los bienes incautados en este tipo de procedimientos? ¿Para qué? Bueno, obviamente para darle un sesgo, una ayuda, una colaboración, sobre todo principalmente para lo que pueden ser las víctimas o los familiares de las víctimas ante una pérdida que, si hablamos de lo material claramente, no van a poder sustituirlo ante una víctima fatal, pero sí, por lo menos, ante un mal de esa índole, de esa naturaleza, que estos bienes incautados sirvan de algo, al menos, además de la justicia en sí, que significan las penas para las personas que hayan causado algún tipo de daño en algún seno de la familia. Vamos a ir a la última placa para terminar de entender con los puntos principales de qué se trata este proyecto, que en principio trata de conservar el valor de estos bienes incautados, trata de reparar la integridad de las víctimas, que es lo que mencionaba recién, ante un hecho tan grave, bueno, por lo menos lograr la integridad de las víctimas y además garantizar el decomiso y la pena pecuniaria. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir conociendo de este proyecto bastante ambicioso y decíamos con la participación de 6 bloques, 6 bloques, es decir que tiene la firma, son 30 en total, muchos han pedido adherirse a este proyecto, que esto también es importante, la reutilización social de estos bienes, que por lo que uno entiende, y ustedes me van a poder ayudar a colaborar con esto, si sucedió por ejemplo un hecho violento con un arma de fuego, por ejemplo, ¿qué pasa con esa pistola? ¿Qué pasa con ese arma? Bueno, ahí empieza a ponerse en valor
que puede ser, imagino, a través de dinero, el intercambio, porque obviamente de qué te va a servir, por ejemplo, en una causa que te puedan dar la pistola, sino que bien se habla de, bueno, en cuánto valor está compuesta esa pistola, por ejemplo, o esa arma de fuego que pueda ser utilizada, y cómo justamente, o mismo autos, coches que se utilizan en las organizaciones para algún intento de robo o inclusive algún intento de homicidio. Transparencia y equidad también a la hora de llevar a cabo el proceso de cuidado, de administración y luego también de la conservación de estos bienes que, recordemos, como dice el proyecto, es la reutilización de estos bienes, la administración y reutilización de estos bienes ante medidas cautelares o decomisados. Estos bienes decomisados que habría vienen... un ente, una agencia especial, claro, a crearse, exactamente, ¿no? Ese es uno de los puntos también principales de este proyecto, que es la creación de una agencia que va a ser la que se encargue de administrar todos estos bienes, y obviamente hay algo fundamental que es el seguimiento. Claro. Fíjense que muchos de estos proyectos que se crean, por ejemplo, agencias o algún ente que administra estas cosas, siempre se pone la palabra seguimiento, porque evidentemente hay irregularidades y por eso se está pidiendo que dentro de la complejidad de un proyecto de esta índole, bueno, haya también un ente que diga, no solamente controlamos, sino además seguimos esto hasta que llegue a las manos para darle una revalorización y sobre todo una contención a los familiares de las víctimas, o a veces de las víctimas porque logran salvar su vida, pero los daños psicológicos, los daños físicos son realmente muy grandes. Y por último, ¿por qué comisiones tienen que pasar esto? Porque cuando hablamos de un proyecto tenemos que hablar también de cómo es el procedimiento dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, tiene que pasar en principio por legislación penal, tiene que pasar por la Comisión de Justicia, tiene que pasar por peticiones, poderes y reglamento, porque acá se cambian algunas cuestiones, y lógicamente por presupuesto y Hacienda. Es decir, es un proyecto tan complejo, con tantos artículos, que tiene que pasar por muchas comisiones. Había quedado pendiente, sobre todo para aquellos que nos están siguiendo minuto a minuto, querido Braslavsky, unas referencias a las empresas a privatizar o algunos detalles que querías puntualizar, por favor. Sí, nos quedó pendiente, Horacio, terminar con el listado. Vamos a ver si lo recuperamos. Acá las tenemos. ¿Cuáles son? Habíamos dicho 4 privatizables completamente. Así es. 5 que podrían pasar a manos privadas o ser concesionadas, que son AISA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, corredores viales, las autopistas, y la sociedad operadora ferroviaria SOFCE. Y otras 2 empresas que podrán incorporar capitales privados, aunque manteniendo mayoría estatal, que son Nucleoeléctrico Argentina, Sociedad Anónima, conocida como NASA, la NASA Argentina, que administra las centrales nucleares, por ejemplo. Sí, el otro día hay una empresa que da dividendos, y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Ahí estuvo un rato Aníbal Fernández como interventor. Sí. Estuvo un rato, sí. Estuvo un rato. Todo es muy, muy polémico ahí el tema de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Sí, es empresa, pero es muy importante para la provincia. Es uno de los temas que mantiene ruidos entre la provincia de Santa Cruz, el gobernador Vidal. Sí. Y ahí están faltando algunos minutos, ¿no? Te quiero hacer algunas preguntas vinculadas a ambos, que tienen que ver con esto. Provincia igual senador, senador igual provincia. ¿Todas las provincias piensan igual? No. ¿Todas las provincias tienen los mismos intereses? No. Pero tienen la misma concepción el sur, es decir, la Patagonia, que el norte. Es decir, del río Colorado para arriba piensan de una manera, del río Colorado hasta Ushuaia piensan de otra. Sí, quizás hay intereses distintos. Distintos, naturalmente. Por ejemplo, zona fría no lo vas a tener del río Colorado para arriba, el tema del gas en zona fría. Y entonces o los adicionales a los petroleros son patagónicos. Buscar coincidencias de votación y debe ser difícil. Sí, por eso vienen las negociaciones. Igual es interesante, en el tema de privatizaciones, decíamos, de 41 quedaron 11 con distintos estatus, ¿no? Las que mencionamos. Ahora, el gobierno sigue pensando, por ejemplo, en incluir Banco Nación. ¿Sigue pensando eso? Yo pensé que lo había descartado. O sea, nunca va a estar descartado, porque la idea de Javier Milei es que ninguna empresa tiene que estar en manos del Estado. Claro. O
Si uno no parte, es decir, no es que, bueno, vamos a ver, no, hay una idea conceptual, exactamente. Ninguna empresa tiene que estar en manos de... ¿Por qué el Estado, diría Javier Milei? Claro. No sea socialista, Horacio, diría Javier Milei. ¿Yo? ¿Vos, Gonzalo? Claro. No? Pero yo le preguntaría... Pongámonos en la cabeza del presidente. Entonces, hasta programas de televisión. Lo digo actuando un poco. ¿no? Digo, esos debates que uno tenía, ¿por qué no? ¿Por qué no para un lado? ¿Por qué no para el otro? Pero bueno, faltan un par de minutos para... Te cierro la idea, Horacio. Si me queda el concepto. Empresas que salieron, FADEA, fábrica de aviones, fabricaciones militares, Casa de Moneda, el Vice, Banco Nación y todas sus subsidiarias, Nación Seguros. La idea sería, si tuviera la relación de fuerzas en la Cámara, enviar un proyecto de privatizaciones más adelante. Casa de la Moneda. ¿Ya tuvieron ustedes en sus manos el billete de 10.000 pesos? ¿No? Todavía no. Bueno, un día de estos, nunca se sabe. Sí. Muchas gracias, Guido. Gracias, hasta la próxima. A usted, Gonzalo. Un placer, Horacio. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias. ¿Cómo prevenir dengue?